Muy bien, ya ha llegado un momento muy esperado de esta nueva temporada. Esto disponible, un regreso, sí, claro. Que suene la campana, por favor, señor director, señora directora. Porque han vuelto las clases del profesor Peralta. Profesor, Freddy. cuánto cariño en redes Freddy. sociales. Muchas gracias por todo el cariño, profesor. ¿Ve? Mira, qué maravilla. Sí, todo su alumnado y alumna y alumnos, profesor, esperando esta clase. Mira, ¿quién este diría? retorno. Esperando repetir el curso. Pero Estoy sorprendido. Es tan bueno que se repite. Sí. Profesor, mire, déjeme entregarle Oh, un regalo mire. de estudiante coletero. Ya, un símbolo. Un símbolo y para su regreso de lo lo vamos a contento que tener estamos. anotadito. Gracias. ¿Le gustó el poder de la historia, profesor? Sí, buenísimo, Sí, ¿no? Impactante. Estoy muy agradecido. Una pregunta Sí. sencillita para empezar. A ver. ¿Cuál es el poder de la historia, profesor? Esto fue una encerrona. Una encerrona, al tiro nomás. A ver, bueno, hay una idea de que la historia es una maestra de vida, ¿no? ¿No? En el sentido de que la experiencia de los hechos del pasado nos puede ayudar a enfrentar el presente y sobre todo el futuro mejor preparado. Es una experiencia. Yo creo que sí, que ese puede ser un elemento interesante y útil del estudio de la historia. Además, la única manera, y siempre lo decimos aquí, profesor, de enfrentar el futuro, ¿no? O sea, de vivir esto que estamos viviendo, entenderlo y enfrentar un camino, una vía, como decimos acá en Vía X, a encontrar una vía, es sabiendo de dónde venimos, ¿no? Sí. Y encontrando precisamente esas enseñanzas. Sí, sobre todo experiencias similares o cuando la sociedad se ha visto enfrentada a conflictos más o menos similares y cuáles han sido las respuestas o las conductas de la sociedad ante esos conflictos. Bueno, eso nos puede iluminar como experiencia para enfrentar las actuales. Perfecto. Yo sé que vamos a tener otra clase, quizás sean dos clases, no en una, pero unas palabritas desde la historia de Chile, desde nuestra historia y nuestra cultura popular, a la gran Cecilia, ¿no? Que nos dejó el día de hoy, profesor. Sí. ¿Cuál cree usted que sería ese gran aporte de la incomparable? Bueno, ella es una artista extraordinaria, gran cantante, gran intérprete y gran personalidad también. Y su música yo la encuentro muy rica y muy única, ¿no? Porque tiene elementos de balada, de la canción francesa, de San Remo, de bolero, también de blues, de la canción Cebolla. Entonces es algo muy único y que yo creo que también es bien particular del rock chileno, ¿no? Sí. Este tipo de mezclas. Sí. Y yo creo que Cecilia lo tenía eso. Y una rebelde, ¿no? De inicios de los 60, en época en que las mujeres que estaban en los escenarios no tenían ese tipo de conducta. La primera Sí. showwoman Sí. como tal, ¿no? Desde la escena del rock, ¿no? Porque Ella es una rockera, sí, sin sí, duda. en Sí. un momento bien ñoño, ¿no? Que era, como usted dice, la primera mitad de la década del 60. Ella irrumpe con él, así, ¿no? Así con Claro. su pelo corto, con movimientos que en la época eran considerados poco femeninos, ¿no? Claro, Como era el beso de taquito, que era muy... Y que a ella le decían, por favor, no lo hagas. Claro. Y ella decía... ¿Cómo? No me digas eso. Sí. Con muchas cosas que después no se conocieron ya derechamente como feminismo. Sí. Ella la instauró desde la música. Sí, ella fue una pionera. Desde el punto de vista histórico fue pionera. O sea, ella que forma parte, si bien es un elemento un poco raro de la nueva ola, ¿no? Y la nueva ola a veces se le ve como un movimiento musical un poco frívolo, porque se dice que imitaban a los norteamericanos, pero en realidad no es tan así. Yo diría que la nueva ola, y así lo han planteado algunos trabajos en esos, los de César Albornoz, que es un colega historiador de la Universidad Católica, y el Alberto Hurtado, que se ha metido en el tema de la música y el rock chileno, fueron antecedentes de lo que luego va a ser el rock chileno y la nueva canción chilena. Entonces, en ese sentido, Cecilia es una pionera desde todo punto de vista, musical, artístico y también como personaje público y como mujer. Nos deja esa actitud, ¿no? Que fue muy importante para abrir muchas mentes también, ¿no? Así es. Que es lo que uno le pide a un gran artista también. Claro, ¿no? y es los costos que también trae el ser, digamos, punta de lanza. Sí, exacto. Sí. Muy bien, profesor. Vaya entonces este homenaje desde la historia, también desde nuestra historia tan personal, y así lo sentimos también en las muestras de cariño que le dimos hoy día a Cecilia, ¿no? En su despedida ahí, en el Teatro Caupolicán, ahí se hizo la gran despedida. Y a escucharla. Y ahora se va a Tomé, a su tierra. Así es. Muy bien, profesor. 200 años se cumplen, sí, 200 años desde la abolición de la esclavitud en Chile, profesor. Sí. ¿Cómo se debiera conmemorar, ya que estamos en este año conmemorando tantas fechas importantes, esta puntualmente?
Bueno, de entrada yo creo que se debiera conmemorar, y no solo conmemorar, celebrar, ¿no? Con mucho orgullo. Porque Chile fue pionero en el continente americano en este tipo de iniciativas, ¿no? Primero en 1811 con lo que se llamó la Ley de Libertad de Vientres, que fue primero en el continente, que consistía en que todos aquellos niños, ¿no? Bebés que nacieran de padres esclavos, eran libres, o todo aquel esclavo que pisara suelo chileno era libre. Qué Esa lindo fue la concepto, primera. ¿eh? Extraordinario. Don José Miguel Carrera. Exacto, tal cual, con don José Miguel. Sí, y con nuestro primer Congreso Nacional. Ya. Y posterior a eso, en 1823, hace 200 años, bajo el gobierno de otro gran personaje de nuestra historia, Ramón Freire, se promulga... Otro liberal, digamos, ¿no? Sí, efectivamente, ya la abolición completa y absoluta de la esclavitud en Chile. Y en eso fuimos pioneros, entonces yo creo que eso nos honra. Perfecto. ¿Qué significó la abolición de la esclavitud en Chile? ¿Y cuáles fueron las consecuencias, cree usted, de esa abolición? A ver, bueno, a esas alturas la esclavitud en Chile tenía que ver con la población negra o la esclavitud negra, ¿no? Ya. Que existía en todos los territorios de la corona española, así como en gran parte del mundo. Ahora, en el caso chileno, la esclavitud negra nunca fue tan abundante como en otros países hispanoamericanos, por una serie de motivos. El más importante es la lejanía geográfica de Chile de África, ¿no? Ya. Y de los circuitos o rutas comerciales de la esclavitud. Estamos hablando de Chile, un Chile que comenzaba en Copiapó y terminaba en el Biobío prácticamente, Exacto, ¿no? Era un Chile exacto, muy pequeño. Y por eso no llegaron tanto afrodescendientes. Claro, porque la distancia, en visto que este era un comercio como cualquier otro producto, porque no debemos olvidar que la esclavitud consiste en la compra y venta de seres humanos, ¿no? Así de brutal. Entonces era un comercio. Y como cualquier producto, a medida que es más extenso el traslado y es mayor el tiempo de ese traslado, se encarece y pasa por más intermediarios. Entonces ya es más caro, es más caro tener Exacto. esclavos en Chile que Así en es. Brasil, por ejemplo. Por supuesto. O en por Uruguay, supuesto. Argentina. Claro, y para qué decir más al norte del continente, en Cuba, ¿no? El mismo Estados Unidos. En consecuencia, ser propietario de un esclavo negro en Chile salía caro. De hecho, era considerado un símbolo de estatus. No le puedo creer. Tener un esclavo negro o una esclava negra te ponía en una situación de clase alta, ¿no? No le puedo- Las o sea, personas lucían a sus esclavos negros. Así como un auto de alta gama. De hecho, o sea, por ejemplo, era muy común que los negros esclavos cumplieran labores de servicio doméstico o como cocheros o como acompañantes de estos Ya. personajes de manera de lucirlos en las calles. Mire, profesora. Tal cual increíble. como tú dices, como un auto de alta gama, claro, para que se Profesor, vea. ¿y se llegaron a vender esclavos en Chile? Por ¿O ya llegaban supuesto. vendidos? Ya, se llegaron a No, vender acá. sí, había mercados de esclavos públicos. Por ejemplo, donde estuvo ubicado en la ciudad de Santiago, geográficamente un mercado de esclavos donde actualmente se encuentran las oficinas del registro civil en Avenida San Martín, a pocas cuadras de Alameda, ¿no? Ahí en la Panamericana. Ahí hubo un mercado de esclavos y en muchos otros lugares y sobre todo en los puertos, en Valparaíso, en su momento en Valdivia y en otros lugares, porque era donde llegaban los esclavos desembarcados de los buques, porque eran traídos de África y luego por distintas rutas llegaban finalmente a Chile. Entonces se vendían ahí públicamente sobre un tablado. Era una barbarie que uno ve en las películas, ¿no, profesor? Que se venden, como usted dice, como hoy se va a una feria de ganadera. Exacto, sí, como animales. A ese nivel, Sí, digamos, se llegó. Sí. No eran propietarios de sí mismos, ¿no? Sino de otra persona, de un amo. Ya. ¿Y cómo, empezando entonces yéndonos desde la historia en adelante, profesor, cronológicamente, cómo fue la esclavitud desde Valdivia y desde la conquista española? Bueno, yo creo que eso es un dato súper importante, relevantísimo. Como acabamos de decir, la esclavitud negra en Chile no fue de un número muy importante, por lo caros que eran, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué consistió la esclavitud en Chile en realidad, ya que esto era tan poco? Es la esclavitud indígena. O sea, Pedro de Valdivia, que estamos viendo ahí, básicamente tuvo esclavos indígenas, ¿no? Ahí. Por supuesto. En este cuadro se parece ahí uno... Es el cuadro de la Fundación de Santiago, ¿no? Claro. Ahí se supone que están sobre el Cerro Santa Lucía. Y bueno, este cuadro de Pedro de Valdivia en sí mismo.
Ahí está la famosa roca del Cerro Santa Lucía, están mirando el Valle de Santiago y están diciendo, bueno, acá nos Por instalamos. aquí va a ¿no? pasar el metro. Dijo. Claro, claro. Mira, ahí está la feria artesanal de Santa Lucía. Oiga, pero va mucho smog. No, no importa si este lugar es bueno. Claro, no se inunda Poca nunca, no visión, hay problema. poca visión de los conquistadores. No, pero ojo, imagínate tú después de un viaje, el de Pedro Valdivia y su hueste, que duró un año desde que salió el Cusco, a pie cruzando el desierto de Atacama, y los valles del norte chico, llegar al Valle de Santiago fue un verdadero paraíso, ¿no? Claro. En verano además llegan en enero, diciembre del 40, enero del 41, la vista del Valle de Santiago desde el Cerro Santa Lucía y con las montañas atrás, es un verdadero Y con esa vergel, ¿no? armadura, imagínese calentita, calientita la armadura en febrero, ahí, enero, febrero. Claro, sí. Bueno, Valdivia y su hueste vienen con esclavos. Vienen algunos esclavos negros. Como te digo, los esclavos negros eran caros, entonces acompañaban a los grandes señores. Ya. Además, la empresa de la conquista, como su nombre lo dice, es como una empresa privada, donde los conquistadores financian, ¿no? Como una apuesta, esta aventura. Y cada cual trae su equipo, según las lucas que tenga. Armas, caballos y también esclavos. Era un emprendimiento personal la conquista. En la primera etapa, sí. Sí. Ya. Era como una especie de inversión, con todo el riesgo que eso llevaba. De hecho, muchos de los conquistadores, y el caso de Valdivia no está fuera de aquello, se endeudaban, ¿no? Con comerciantes para poder equipar su hueste y luego, con el producto de la conquista, le pagaban al acreedor. Entonces, tenemos un inicio de nuestra historia ya endeudado. O sea, hoy día harían una FP esto, Cayo. Claro, sí. Sacándote la plata. Sí. Oye, y entonces venían ya esos primeros... Sí, pero además de estos esclavos negros, que como te digo eran muy pocos, por lo caro, venían esclavos indígenas en grandes cantidades. Ya. Los denominados yanaconas, por ejemplo. ¿Y cómo se diferenciaban los esclavos indígenas a los esclavos afrodescendientes o africanos? Bueno, primero, por supuesto, el aspecto físico. Sí, no, pero en términos de trato, en términos de... Mira, era distinto, porque primero los esclavos negros, ya que venían desde África, eran el producto de un comercio internacional, ¿no? Mientras que los esclavos indígenas eran capturados acá mismo y en ese sentido no pasaban por un comerciante ni por esa clase de intermediarios, sino que una verdadera rapiña de guerra, una especie de saqueo, ¿no? Como un botín de guerra. Y eso es lo que perpetraban los conquistadores. En consecuencia, estas expediciones de conquista venían con un enorme número de indígenas. O sea, cuando dicen que la hueste de conquista de Pedro Valdivia eran 120 hombres, ya, ok, 120 hombres, pero miles de indígenas junto con ellos haciendo trabajo pesado. ¿Y pelear también? Ahí hay una diferencia. Los yanaconas o indios de servicio, que también se les llamó, hacían trabajo esclavo. Por ejemplo, en el caso de una expedición de conquista, llevar la carga, los bastimentos, hacer toda clase de trabajos como animales de carga y con los peores de los tratos. Y se usó, disculpe, la palabra yanacona, después con el tiempo se usó como sinónimo de traidor. Claro, es que esa palabra tuvo mucho uso, una palabra de origen quechua que tenía que ver con aquellos pueblos sometidos por el imperio inca y a veces también se traducía como colonos, eran poblaciones que eran desplazadas al interior del imperio. Y los españoles la tomaron como aquellos indios de servicio o indios esclavos. Y aquellos indios o esos indígenas que se oponían, ¿no? a la invasión española europea, veían a aquellos indígenas que los apoyaban compulsiva voluntariamente, unos, digamos, aliados de los invasores, en consecuencia unos traidores a su raza, y por eso yanacona tomó este nuevo sentido que quiere decir un traidor vendido al poder extranjero, ¿no? O al poder imperialista desde una, digamos, definición más desde la izquierda, ¿no? Entonces de ahí viene. ¿Y qué mirada tenía la poderosísima Iglesia Católica? Porque estos venían en son de evangelizar también, con respaldo de la Iglesia Católica y del Reino de España. ¿Cuál es la visión de la Iglesia Católica respecto de que un ser humano esclavizara a otro ser humano? Bueno, ahí hubo visiones contrapuestas y ahí se produjo, debido a esas visiones contrapuestas, una polémica súper interesante, justamente en esos términos. O sea, si es que era legítimo o no el someter o esclavizar a los aborígenes americanos. Y eso al final venía a cuestionar si era legítima o no la conquista, ¿no? Porque se sostenían aquello, porque era la mano de obra. Los españoles aquí no venían a arar la tierra ni a destripar los cerros, ¿no? Venían a que otros lo hicieran, si no se quedan en Castilla. En consecuencia, todo se sostenía en el trabajo compulsivo y en la violencia de la conquista, que era una guerra, ¿no? Entonces, los curas y los teólogos empezaron a discutir estos temas, y algunos eran partidarios y otros detractores de este estado de cosas. La cuestión es que esto se convierte en una controversia teológico, político, económica al más alto nivel. Sí, porque como usted dice, una contradicción entre venir a evangelizar
y venir a masacrar, ¿no? Exacto. Claro, o sea, la palabra de Dios, cómo entra, ¿no? ¿Ah? Suavemente o por la fuerza. Y esto lleva a la corona española a realizar una controversia formal ¿Ya? en España el año 1550, o sea, llevan sus buenos 60 años de descubrimiento y conquista, en la ciudad de Valladolid, en España. Por eso se llamó la controversia de Valladolid, Ya, donde hubo dos grupos de teólogos partidarios de estas dos posturas, uno encabezado por Bartolomé de las Casas y otro Ya. encabezado por un teólogo llamado Ginés de Sepúlveda. Y Bartolomé de las Casas era partidario de que no se esclavizara a los indígenas y Ginés de Sepúlveda que sí. Ya. Y el tema que ahí se debatía para decidir si se podían o no esclavizar... Este con chasquilla, este es Bartolomé. Claro, es con ese corte tan sentador, ¿no? Sí. Ahí este sí. caballero decía que tenían alma. Era Claro, el del porque, bando de los porque al buenos. final la pregunta era esa. Ya. Estos seres, ¿no? ¿Tienen alma o no? ¿No? Son seres humanos, tienen alma y en ese sentido son posibles de evangelizar y cristianizar o no. Porque cuando llegan los españoles se encuentran con que los aborígenes no tenían idea de Jesucristo, ¿no? Y eso causa gran consternación porque supone que es la buena nueva universal. Entonces, ¿por qué estos no saben, no? Ahí hubo ciertos problemas, ¿no? están Claro, conectados a internet en esa claro, época. como que parece que no llegó la palabra. Bueno, Ya. todas estas contradicciones. ¿Cómo se llama el otro, el malo? Ginés de Sepúlveda. Ginés de Sepúlveda. Ya. Y resulta que, bueno, empieza esta controversia y la controversia tenía consecuencias no menores. Muy bien. Porque si no eran esclavos, bueno, ¿quién iba a trabajar, no? Y si eran esclavos, bueno, entonces, ¿cómo se les evangeliza? ¿Cuál es la justificación teológica religiosa de esta violencia? Profesor, lamentablemente suena la campana. Se acabó el tiempo de la clase, profesor. Pero sigámonos en la próxima, está buena. Sigámonos en la próxima, ¿Qué sigamos. repercusiones tuvo? Sí. Jornada completa la próxima clase, profesor. Jornada escolar completa. Porque tenemos que saber cómo se va hacia la abolición de la esclavitud. ¿Cuántos mitos hay? O Sí, leyendas respecto sí, de esto. sí, Vamos a hacer sí, el fast-checking, ¿no? De Sí. qué es lo sí. que es realmente la esclavitud en Chile, ¿no? Sí, sí, y es muy interesante porque al final la esclavitud tiene que ver con el sistema de trabajo Perfecto. de Chile, que tiene que ver cómo construimos una sociedad. Entonces eso nos Claro. resuena hasta hoy. 200 años de la abolición de la esclavitud. Ojalá que se mantenga en esta nueva constitución que están haciendo ahora, la abolición de la esclavitud. Yo estoy muy preocupado, profesor. Muy bien. Gracias, profesor. No, Hasta gracias la a ti, próxima Freddy. semana. Todos Nos los vemos. martes, el profesor Peralta ha vuelto con las clases. Gracias, profe. Gracias a ti. Gracias también por la sintonía, como ves, temas que vamos construyendo entre todas y entre todos y por Vía X, buscando también tu propia vía en este Chile que se reescribe. Hasta mañana, 22 horas. Que esté bien.